La finca San Isidro permaneció en silencio durante más de 8 años, con sus muros de adobe erosionados por el tiempo y las lluvias torrenciales que azotaban cada verano la región de Michoacán. Don Aurelio Mendoza heredó la propiedad de su abuelo, pero nunca tuvo el dinero ni los recursos para restaurarla hasta que su hijo Miguel regresó a trabajar a Estados Unidos con el dinero suficiente para devolverle a la antigua casa familiar su antiguo esplendor. Los albañiles se instalaron una mañana de septiembre, cuando el aire aún conservaba la humedad de la temporada de lluvias, y las montañas que rodeaban la finca estaban envueltas en una espesa niebla. Ramiro, el capataz, había trabajado en proyectos de restauración similares, pero algo en esta casa le despertaba una sensación de inquietud que no podía explicar. Si esta historia está siendo captada tanto como nosotros, no olviden suscribirse al canal y dejar comentarios desde donde la estén viendo. Nos ayudan a seguir rastreando estas historias que los desesperan por las noches. Patrón, esta casa tiene historia, comentaron Ramiro y Miguel mientras inspeccionaban el salón principal, donde las vigas de madera crujían a cada paso. Las paredes estaban manchadas de humedad, formando extraños patrones, tal vez como manchas visibles desde la sombra. Los pisos de baldosas coloniales estaban instalados en varios puntos, creando peligrosos desniveles que obligaron a la familia a cerrar ciertas habitaciones durante décadas. Miguel asintió, pasando la mano por una de las columnas de piedra rosa que sostenían el techo. Mi abuelo siempre decía que esta granja había visto muchas cosas buenas, pero nunca nos dijo exactamente cuáles. Murió cuando yo era muy joven, y mi padre prefiere no hablar del pasado. La restauración comenzó con una inspección de los objetos. Ramiro y sus hombres, Joaquín, un veterano albañil con las manos curtidas por 4 años de trabajo, y Tomás, un joven recién llegado de la escuela técnica, comenzaron por levantar los pisos del ala este, donde la humedad había sido más intensa. Utilizaron martillos neumáticos para romper las baldosas viejas, un ruido ensordecedor que reverberó por toda la estructura y ahuyentó a los murciélagos que se habían colado en las vigas de su casa. El primer día transcurrió sin incidentes, pero Joaquín notó algo extraño en la distribución de las habitaciones. Maestro, ¿no le parece raro que esta habitación con vistas al mar sea tan pequeña? Desde fuera parece más grande, comentó Ramiro mientras medía el espacio con una cinta métrica. De hecho, había una diferencia de casi 2 metros entre las medidas interiores y exteriores de la casa que acababa de empezar a restaurarse. Quizás haya una pared falsa, sugirió Tomás, golpeando la pared con los nudillos. El sonido era fuerte, a diferencia de las otras paredes de adobe macizo. Ramiro frunció el ceño y decidió investigar más a fondo. Usó un detector de metales que había robado para localizar tuberías ocultas, y el aparato empezó a emitir pitidos constantes cerca del suelo, justo donde terminaba la pared sospechosa. La excavación comenzó al día siguiente. Miguel había dado permiso para excavar lo necesario, ansioso por descubrir si había un tesoro escondido o simplemente una antigua bodega vendida. Pero cuando el martillo neumático de Joaquín perforó el suelo del ascensor en el punto donde se había colocado el detector, el sonido cambió bruscamente. Ya no golpeaba tierra compactada, sino algo hueco. «Maestro, hay algo aquí», gritó Joaquín, por encima del ruido de la máquina. Ramiro se acercó y vio que, en realidad, había un espacio vacío bajo el suelo. Decidimos proceder con cuidado, retirando las baldosas una a una con herramientas manuales para no dañar nada que pudiera estar enterrado. Lo primero que encontré fue una caja de madera, del tamaño de un baúl pequeño, pero al levantarla, el peso indicaba que no estaba vacía. La madera estaba hinchada por la humedad y parcialmente podrida,
con huesos de hierro oxidados que se desmoronaban al tacto. Miguel estuvo a punto de presenciar el encuentro y su rostro reflejaba una mezcla de emoción y nerviosismo. «¿Qué te parece?», preguntó con la voz entrecortada. Ramiro examinó la caja con atención. No había cerradura visible, pero la tapa estaba sellada con una especie de resina o cera que se había desgastado con el tiempo. El olor que emanaba de la caja era extraño, una mezcla de humedad, madera podrida y algo más que ninguno de los presentes pudo identificar. Decidí abrir el balcón al patio, con luz natural. Usé una pequeña palanca para forzar la apertura de la cubierta, que cedí con un gesto siniestro. Lo que se encontró dentro de los helados, envueltos en una lona que antes era blanca, pero ahora amarillenta y manchada, eran los restos de pequeños huesos, claramente los de un bebé. Los cuerpos estaban completos y articulados, como si el cadáver hubiera sido cuidadosamente colocado en posición fetal. El silencio que siguió fue ensordecedor. Tomás se apartó de inmediato, tapándose la boca con la mano para controlar unas náuseas repentinas. Joaquín renunció a la gorra y se santiguó, murmurando una oración. Miguel permaneció inmóvil, contemplando los restos, mientras Ramiro intentaba mantener una calma profesional, aunque su rostro había palidecido por completo. «Tenemos que llamar a las autoridades», dijo Ramiro finalmente, cerrando con cuidado la caja. Pero Miguel le indicó que se marchara. «Espera, primero necesito saber si hay más. Si esto está aquí, puede que tengas otras cosas enterradas. No quiero que la gente venga a husmear antes de saber exactamente qué pasó en esta casa». La decisión de seguir excavando antes de dedicarse a la política fue controvertida, pero la curiosidad y el ambiente prevalecieron. Usando el detector de metales de forma más sistemática, encontrará otras señales similares en diferentes puntos del suelo de la misma habitación. Una estaba cerca de la ventana que daba al jardín trasero y la otra junto a lo que había sido una chimenea, ahora cubierta de tejas. La segunda caja estaba en mejores condiciones que la primera, posiblemente porque la tierra de esa zona se había mantenido más seca. Era similar en tamaño y construcción, con las mismas especificaciones de venta. Al abrirla, encontrará restos idénticos. Un bebé entero, envuelto en una lona deteriorada, colocado con el mismo cuidado ritual que la primera. La tercera casa, la que estaba cerca de la chimenea, era más inquietante. Contenía no solo los restos de un bebé, sino también algunos objetos extraños. Un rosario de cuentas negras, una pequeña cruz de plata ennegrecida y lo que parecía ser una carta escrita en papel muy viejo, tan frágil que se deshizo parcialmente cuando Ramiro intentó desdoblarlo. Miguel reconoció la letra de inmediato. Era la letra de su bisabuelo, don Patricio Mendoza, quien construyó la hacienda a finales del siglo XIX. Los trozos de papel que pudimos rescatar contenían palabras sueltas que no formaban oraciones coherentes. Perdón, maldición, inocentes, penitencia. La tinta marrón se corría en algunas zonas, mezclándose con manchas que podrían haber sido lágrimas o humedad, pero en el contexto del hallazgo adquirió un significado mucho más siniestro. Esa noche, Miguel no pudo dormir. Se quedó en la granja, recorriendo los pasillos con una linterna, intentando imaginar qué habría sucedido en esas viviendas décadas atrás. Las grietas de la madera antigua parecían más intensas, como si la casa reaccionara al descubrimiento de sus secretos. Cada sombra proyectada por su linterna registraba los pequeños grumos encontrados en las cajas, y el extraño olor que emanaba de la pared persistía en su olfato. Al día siguiente, el trabajo continuó con una tensión palpable. Los hombres, altivos, trabajaban en silencio, cada uno absorto en sus pensamientos.
Joaquín sugirió llamar al padre Eusebio, párroco del pueblo, pero Miguel insistió en que primero necesitaba comprender plenamente lo que había encontrado. La historia de la familia Mendoza tenía lagunas que nunca se habían cuestionado, pero ahora esas lagunas albergaban abismos llenos de posibilidades inquietantes. Ramiro decidió ampliar la búsqueda a otras habitaciones de la finca. Si había 3 casas en una sola habitación, la búsqueda podría centrarse más en otras partes de la casa. El detector de metales se llevó al comedor principal, donde se encontraron la mayor cantidad de rastros, y luego al dormitorio principal, donde los rastros se multiplicaron de forma alarmante. «Hay al menos 6 o 7 aquí», murmuró Ramiro, observando el constante tic-tac del detector mientras se movía por el suelo de la habitación más grande de la casa. La ventana de esa habitación daba directamente al cementerio del asentamiento, visible a lo lejos como un conjunto de cruces blancas que brillaban bajo el sol de la tarde. La ironía de la ubicación no pasó inadvertida para ninguno de los presentes. Miguel tomó una decisión que lo cambiaría todo. «Vamos a abrirlos todos. Necesito saber qué hizo mi familia. Necesito saber por qué estos chicos están enterrados en mi casa». Su voz adquirió una determinación férrea, pero le temblaban las manos mientras ayudaba a los albañiles a marcar los puntos donde el detector había detectado actividad. La excavación sistemática comenzó demasiado tarde. Una a una, las cajas emergieron de su tumba de ladrillos y tierra. Todas eran similares: madera podrida, hierbas oxidadas, selladas con cera o resina, y en su interior, invariablemente, los restos de bebés que habían sido depositados allí con un cuidado que contrastaba dramáticamente con la macabra naturalidad del acto. Algunas cajas contenían objetos adicionales: más rosarios, medallas religiosas, pequeños juegos de madera hechos a mano y, en 2 casos, más fragmentos de cartas o documentos desintegrados por la exposición al aire. Todos los objetos religiosos eran, en efecto, antiguos, algunos claramente del siglo XIX, otros posiblemente más recientes, pero no posteriores a la década de 1920. Al terminar, se exhumaron varios cuerpos. Bebés de 18 habían sido enterrados en secreto en el suelo de la finca San Isidro, cada uno tratado con una extraña mezcla de cuidado ritual y ocultamiento desesperado. El patio trasero de la finca se convirtió en un cementerio improvisado, con las cajas alineadas bajo una lona que Ramiro había extendido para protegerse del sol. A Miguel lo enviaron al borde del pozo en uno de los portales de la casa, observando el macabro espectáculo. «¿Qué clase de hombre era mi bisabuelo?», murmuró, más para sí mismo que para los demás. Joaquín se acercó y lo enviaron a su lado. «Patrón, desconocemos las circunstancias. En aquel entonces, las cosas eran muy diferentes. La mortalidad infantil era muy alta. Para bien». «¿Qué es lo mejor?», interrumpió Miguel. «¿Cuál es el mejor lugar para enterrar bebés en el suelo de tu casa? ¿Qué es lo mejor para quienes tienen entierros privados en sus salas?». Su frustración era evidente, pero también su dolor. La imagen que tenía de su familia, de la nobleza y la rectitud que siempre le había inculcado, se desmoronaba junto con el suelo de baldosas de la granja. Ramiro había examinado los fragmentos de documentos con una lupa que le habían traído a su camioneta. «Miguel, ven a ver esto», gritó desde donde había improvisado una mesa con 2 caballetes y una tabla. Logré juntar algunos fragmentos de diferentes letras y comencé a reconstruir frases parciales. «No podría vivir con la marca. La penitencia debe continuar. Que Dios perdone lo que hemos hecho. Las almas inocentes». Las frases aparecían dispersas entre los fragmentos, pero comenzaron a formar un patrón.
Tenía referencias constantes a la penitencia, al perdón divino y a algo llamado la marca, que aparecía mencionado en varios documentos. «Aquí hay algo más», dijo Ramiro, señalando un fragmento que había quedado parcialmente plano. «Di algo sobre el sacramento prohibido y la purificación por el fuego. ¿Qué significa eso?» Miguel negó con la cabeza. Las referencias religiosas eran abundantes, pero no formaban una narrativa clara. Era como si su bisabuelo hubiera sido escrito en clave, o como si las cartas formaran parte de una correspondencia más extensa de la que solo sobrevivían fragmentos aislados. Más tarde esa noche estaba charlando cuando Tomás, a quien llamaban por su nombre desde el primer descubrimiento, se unió al grupo con expresión preocupada. «Maestro, pensé que deberíamos hablar con alguien del pueblo. Mi abuela lleva más de 90 años viviendo aquí. Quizás sepa algo sobre la familia que construyó esta casa». La sugerencia era sensata, pero Miguel tenía dudas. Involucrar a la gente común significaba que la historia escalaría rápidamente y no estaba seguro de estar preparado para las consecuencias. Sin embargo, la necesidad de respuestas superaba su deseo de privacidad. Doña Carmen Flores vivía en una casa pequeña pero impecable en el centro del pueblo, a menos de 2 kilómetros de la hacienda. Tenía 94 años, pero su mente permanecía lúcida y su memoria era legendaria entre los lugareños. Cuando Miguel y Ramiro llegaron a su puerta esa noche, explicándoles brevemente que estaban investigando la historia de la hacienda San Isidro, la anciana los invitó a pasar con un sueño que no acababa de comprender. «Por fin alguien pregunta por los Mendoza», dijo mientras le servía café y pan dulce en su pequeña cocina. «Pensé que moriría sin que nadie quisiera saber la verdad sobre esta familia». Miguel sintió que su espada subía. «¿Cuál es la verdad, señora Carmen?» La anciana estaba sentada en su silla morada, con una taza de café caliente apretada entre sus manos arrugadas. «Mijo, esa hacienda ha estado maldita desde el día en que se construyó. Tu bisabuelo, don Patricio, era un hombre muy religioso, pero también muy orgulloso. Cuando llegué aquí desde Guadalajara, traje conmigo ideas muy extrañas sobre la fe y la pureza». Comenzó a contar una historia que había permanecido oculta durante generaciones. Don Patricio Mendoza fue legado a la región en 1890, tras sufrir un escándalo en Guadalajara que nunca se esclareció del todo. Construyó la hacienda con dinero que algunos afirmaban haber obtenido por medios dudosos, y desde el principio mostró una obsesión por lo que él llamaba la pureza del alma. «Se casó con mi tía Remedios», continuó doña Carmen, «una muchacha muy joven y muy inocente. Quedó embarazada muy rápido, pero los bebés nacen con problemas». Miguel se inclinó hacia adelante. «¿Qué tipo de problemas son?» «Deformidades, mi señor. Algunos nacieron con demasiados dedos, otros con extrañas marcas en la piel, algunos tan débiles que ni siquiera podían llorar». Don Patricio determinó que era un castigo divino por algún pecado que había cometido en el pasado. Decidió que los niños llevaban la marca de su maldición. La historia seguía desarrollándose como un macabro rompecabezas. Don Patricio consultó a varios sacerdotes locales, pero ninguno le dio respuestas satisfactorias. Desesperado, comenzó a buscar soluciones religiosas menos ortodoxas, contactando con curanderos y místicos que prometían purificación mediante el sacrificio y la penitencia. «Mi tía estuvo embarazada 2 años», informó doña Carmen con voz temblorosa. «Solo sobrevivieron 3 bebés. Tu abuelo fue uno de ellos. Los otros recién nacidos. Bueno, don Patricio demostró que necesitaba ser purificado antes de que su maldición se extendiera». «¿Purificado cómo?», preguntó Ramiro, pero presentiste la respuesta. «Los mató al nacer», respondió la recatada y formal Antígona. Dijo que era un acto de misericordia,
que estaban salvando una vida de sufrimiento y salvando al mundo de su maldición. Se enterraron en la casa como penitencia para que sus almas lo atormentaran hasta que encontraran la manera de redimirse. El silencio que siguió fue demoledor. Miguel sintió como si se le hubiera abierto el corazón. ¿Y mi tía, la abuela Remedios, lo sabía? Al principio no. Don Patricio dijo que los bebés habían muerto de muerte natural y que él estaba a cargo de todos. Pero después de varios años, ella empezó a sospechar. Una noche lo siguió y lo vio escarbando en la sala de la casa. Esa misma noche, Remedios desapareció. ¿Desapareció? Nunca la volvimos a ver. Don Patricio dijo que estaba loco de pena y que se había ido con una hermana a México, pero todos sabían que era mentira. Remedios no tenía hermanas y nunca abandonó a sus 3 hijos vivos. La historia adquiere dimensiones cada vez más siniestras. Don Patricio continuó viviendo en la granja con los 3 niños sobrevivientes. Pero su comportamiento se volvió cada vez más errático. Hablaba constantemente de penitencia y redención. Pasaba horas rezando en la habitación donde había sido enterrado con los bebés y comenzó a mostrar síntomas de lo que ahora reconocía como demencia severa. Los niños crecieron aterrorizados por su padre, continuó doña Carmen. Tu abuelo me contó años después que por las noches oía llantos de bebés que provenían del suelo, y que su padre le dijo que eran las almas de sus hermanos pidiendo perdón por haber nacido malditos. Miguel estaba completamente pálido. ¿Mi abuelo sabía de todo esto? Sospechaba. Pero nunca estuviste segura de ser adulta. Don Patricio murió cuando tu esposo tenía solo 2 años, y desde entonces decidiste que harías todo lo posible por escapar de esa casa. Irías a trabajar a la capital y solo volverías de visita muy ocasionalmente. La conversación se prolongó hasta bien entrada la noche. Doña Carmen compartió los detalles más detallados de la familia Mendoza, cómo el abuelo de Miguel se casó joven y se negó a criar a su propia familia en la finca, cómo intentó vender la propiedad varias veces, pero nunca encontró compradores dispuestos a pagar un precio justo, cómo la casa adquirió una reputación siniestra en el pueblo que persistió durante generaciones. Los lugareños siempre asumieron que algo terrible había sucedido, explicó el anciano. Nadie hablaba abiertamente de ello, pero todos evitamos acercarnos a la granja después de ese año. Los niños contaban historias sobre fantasmas de bebés que lloraban por la noche, e incluso los adultos las descartaban como supersticiones. En el fondo, todos sabían que algo de cierto había en ellas. Cuando Miguel y Ramiro regresaron a la finca cerca del mediodía, la casa estaba distinta. Los crujidos de la madera antigua se oían más fuertes, las sombras parecían más profundas y el aire mismo se sentía más pesado. Las cajas con los restos de los bebés permanecían en el patio, cubiertas por la lona, como una acusación contra la familia que vivía entre esos muros. Miguel fue a la habitación donde había encontrado las 3 primeras cajas y se quedó allí, intentando procesar todo lo que había oído. En el silencio de la noche oyó algo. Un sonido muy débil, casi imperceptible, que podría haber sido filtrado por las grietas en las paredes, pero que sonaba inquietantemente similar al llanto del bebé. Ramiro estaba tumbado en el patio, fumando un cigarrillo y mirando las estrellas. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Miguel al salir de la habitación. «Mañana llamaremos a las autoridades», respondió Miguel con firmeza. «Esto tiene que informarse correctamente. Estos bebés merecen una recuperación digna, sin importar las circunstancias de su muerte». Pero era de noche, y ninguno de los dos podía dormir. Se tumbaron en el patio, turnándose para vigilar las cajas, como si temieran que algo pudiera pasar si las dejaban desatendidas.
Cualquier ruido nocturno los ponía en alerta: el aullido de la artemisa, el susurro del viento entre las ramas de los árboles frutales, el ladrido lejano y ocasional de un perro del pueblo. Unos 3 meses después, Tomás apareció inesperadamente en la finca. Había estado en su casa, pero no podía conciliar el sueño. «Maestro, no me siento bien dejando esto así. Mi abuela me contó más después de que te fuiste». Lo enviaron con ellos al patio y compartieron lo que habían aprendido. Su abuela, que era incluso mayor que doña Carmen, contó haber visto a don Patricio en varias ocasiones comprando pequeños ataúdes para bebés en la carpintería del pueblo. Siempre decía que eran para familias pobres que habían perdido hijos y que los donaban a caridad. Pero ahora, al ver las cajas que encontramos, creo que las encargó para sus propios hijos. La revelación aportó una nueva dimensión de premeditación a los crímenes. Don Patricio no había actuado por impulsos de locura, sino que había planeado cuidadosamente cada plan. Mandó fabricar los ataúdes, preparó los rituales de venta y eligió lugares específicos de la casa donde enterraría a cada niño. «Hay algo más», continuó Tomás. «Mi abuela decía que don Patricio no actuaba solo. Había un hombre que venía a la granja de vez en cuando, alguien a quien la gente del pueblo no conocía. Vestía de sacerdote, pero nunca lo vimos en la iglesia local. Siempre venía de noche y se quedaba dormido durante varios días». Miguel sintió que su mundo se tambaleaba aún más. ¿Un sacerdote cómplice? «No sabemos si era sacerdote», dijo Tomás, «pero vestía sotana y se comportaba de forma muy inusual. Mi abuela lo vio una vez y celebró una especie de ceremonia en el jardín de la finca con velas negras y libros que no parecían Biblias comunes». La historia se vuelve cada vez más compleja. Lo que comenzó como el descubrimiento de infanticidios cometidos por un hombre con problemas mentales, ahora parece implicar elementos de rituales ocultos y una posible intervención externa. Miguel empezó a comprender por qué su familia había guardado tanto silencio sobre el pasado de la granja. Se despertó desesperado ante el encuentro, saboreando el café que Ramiro había preparado en una parrilla portátil que había robado de su camioneta. La luz del sol hacía que los sucesos de la noche parecieran menos siniestros, pero las cajas permanecieron registrando la horrible realidad de lo que había descubierto. «Tenemos que terminar toda la excavación antes de llamar a las autoridades», decidió Miguel. «Si vamos a revelar esta historia, tenemos que conocerla completamente. No podemos dejar nada enterrado». Los días siguientes fueron una pesadilla de excavaciones sistemáticas. Con el detector de metales, revisé cada centímetro de la granja, los suelos de todas las habitaciones, la tierra descubierta bajo la cocina, incluso las partes del jardín donde las señales del detector indicaban posible actividad metálica. En total, encontrarán cajas de venas. Algunas contenían solo restos óseos. Otras incluían extraños objetos rituales vistos en las cajas anteriores. Pero las 3 últimas cajas que encontré, enterradas en el suelo, contenían algo diferente. Junto con los restos de los bebés, contenían documentos mejor conservados, protegidos por contenedores metálicos que han resistido mejor el paso del tiempo. Estos documentos cambiaron por completo nuestra comprensión de lo ocurrido en la finca. No eran cartas fragmentarias, ni registros detallados escritos por don Patricio, documentando cada nacimiento, cada purificación y cada totalidad. Los registros estaban escritos con una caligrafía cuidadosa y una frialdad clínica que contrastaba dramáticamente con la informalidad de los crímenes que describían. 16º hijo. Nació el 12 de octubre de 1905. Tiene una marca en el brazo izquierdo y una deformidad en el pie derecho. La purificación se realizará al 3er día, según las instrucciones del hermano Sebastián,
Que Dios tenga piedad de su alma inocente y perdone mi pecado. Los registros confirman la participación del misterioso visitante, a quien don Patricio se refiere constantemente como hermano Sebastián. Este hombre, evidentemente, le había confirmado a don Patricio que los bebés deformes eran, en realidad, una maldición divina que debía ser purificada mediante rituales específicos que combinaban elementos del catolicismo tradicional con prácticas que parecían claramente heréticas. La ceremonia de purificación debe realizarse exactamente 72 horas después del nacimiento, dice uno de los registros. El alma debe ser liberada antes de que la maldición afecte completamente al cuerpo físico. El hermano Sebastián garantiza que, de esta manera, el niño podrá ascender directamente al cielo sin cargar con el peso de mi pecado original. Miguel leyó los documentos con una mezcla de horror y fascinación morbosa. Su bisabuelo había documentado meticulosamente varios infanticidios a lo largo de sus primeros años, cada uno justificado en su mente como un acto de misericordia divina. Los registros también revelaban detalles sobre el destino de Remedios. Mi esposa descubrió la verdad y la amenaza cuando expuso la obra de purificación. El hermano Sebastián dijo que ella también debía purificarse para proteger la sagrada misión. Que Dios me perdone. La entrada correspondiente a la fecha de la desaparición de Remedios era de una sencillez sorprendente. La purificación de Remedios se completó anoche. Su alma se liberó de la carga de conocer nuestra obra. Está enterrada entre las rosas del jardín oriental, donde puede velar por los inocentes que fueron enviados al cielo. Miguel dejó caer el documento y fue inmediatamente conducido al jardín de la finca, donde, efectivamente, había un rosal centenario que crecía exuberante en una zona específica del terreno. El detector de metales confirmó lo que sabía. Enterrada bajo esos rosales estaba su bisabuela, la mujer que intentó detener la locura de su marido y pagó con su vida. Ese mismo día decidió llamar a las autoridades. La excavación reveló no solo casos de infanticidio, sino también un homicidio adicional, crímenes cometidos bajo la influencia de un individuo que manipuló las creencias religiosas de don Patricio para convertirlo en un asesinato múltiple. El legado de la policía estatal y el personal forense convirtió al rancho San Isidro en un foco mediático nacional. La historia de los bebés del rancho maldito apareció en todos los periódicos del país, y la pequeña comunidad michoacana se vio inundada de reporteros, curiosos e investigadores paranormales con la esperanza de encontrar evidencia de actividad sobrenatural. La investigación oficial confirmó lo que Miguel ya sabía. Los restos encontrados correspondían a menos venas de bebés y una mujer adulta, todos enterrados entre 1891 y 1906. El análisis forense reveló que varios bebés sí presentaban malformaciones congénitas, pero nada que explicara las acciones de don Patricio. Eran simplemente niños nacidos con afecciones médicas, que en aquel entonces se consideraban marcas del diablo, pero que la medicina moderna reconoce como variaciones genéticas normales. El caso del misterioso hermano Sebastián nunca se ha resuelto por completo. Se revisaron los registros de todas las órdenes religiosas de la región, pero ninguna tenía constancia de un miembro con ese nombre activo durante ese tiempo. La teoría más probable era que estuviera siendo tratado por un charlatán que aprobaba a personas vulnerables y supersticiosas, persuadiéndolas a cometer actos terribles bajo el pretexto de mandatos divinos. Miguel decidió donar la finca al gobierno estatal para convertirla en un monumento conmemorativo. Los restos de las víctimas fueron enterrados en una ceremonia privada en el cementerio municipal, con lápidas con la inscripción Víctimas Inocentes, 1891-1906.
La tumba de Remedios llevaba su nombre completo y las fechas de su nacimiento y muerte, reconociendo finalmente oficialmente su existencia y su terrible destino. La restauración de la hacienda nunca se completó como se pretendía originalmente. En lugar de convertirse en una residencia familiar, la Hacienda San Isidro se convirtió en un centro histórico conmemorativo y museo que documentaba tanto los crímenes como el contexto social en el que se cometieron. Miguel colaboró estrechamente con historiadores y antropólogos para crear exposiciones que explicaran las supersticiones religiosas del siglo XIX, la alta tasa de mortalidad infantil de la época y cómo estos factores contribuyeron a crear las condiciones perfectas para que un manipulador como el hermano Sebastián aprobara a un hombre con problemas mentales. Las viviendas donde se encontraron los restos se conservaron exactamente igual que el día del descubrimiento, con placas que marcaban cada ubicación. Los visitantes podían ver las fechas en que se encontraron las cajas, las herramientas que los albañiles utilizaron para realizar los descubrimientos y reproducciones de los documentos más importantes que don Patricio había dejado. Ramiro, Joaquín y Tomás fueron invitados como asesores permanentes del museo, compartiendo con los visitantes sus experiencias durante las excavaciones. Para Tomás, quien recién comenzaba su carrera como albañil, esta experiencia fue transformadora. Decidió especializarse en la restauración de sitios históricos, motivado por la convicción de que muchos edificios antiguos albergaban secretos similares que merecían ser revelados con el mismo cuidado profesional que se había aplicado a San Isidro. Joaquín, por su parte, nunca superaría del todo el trauma de lo que vio. Tras trabajar en la construcción, evitó los proyectos de restauración de casas muy antiguas. «Hay cosas que es mejor dejar enterradas», le decía a cualquiera que quisiera oírlo. Sin embargo, participaba regularmente en las ceremonias conmemorativas que se celebraban cada año en el aniversario del descubrimiento, llevando flores a los niños que había ayudado a encontrar. Ramiro encontró una nueva vocación en esta experiencia. Comenzó a colaborar con universidades y organizaciones de derechos humanos, aplicando su experiencia en construcción para ayudar a buscar víctimas de desplazamiento forzado en otros sitios históricos. Su pericia en la detección de alteraciones estructurales y espacios ocultos se convirtió en un recurso valioso para las investigaciones forenses sobre violaciones de derechos humanos. La historia de la Hacienda San Isidro también tuvo un profundo impacto en la comunidad local. Doña Carmen se convirtió en una especie de guardiana de la memoria histórica del pueblo, colaborando con el museo para recopilar testimonios orales de otros antiguos habitantes que registraron detalles sobre la familia Mendoza y otros secretos del pasado que habían permanecido ocultos durante generaciones. El pueblo experimentó una transformación gradual. Lo que inicialmente se consideró una mancha en su historia se convirtió en motivo de orgullo cívico cuando la comunidad decidió confrontar abiertamente su pasado en lugar de ocultarlo. Las autoridades municipales establecieron un programa de preservación histórica que documentará otras casas y familias importantes de la zona, garantizando así que las futuras generaciones de tubéranos tengan pleno acceso a su patrimonio, tanto glorioso como problemático. Miguel nunca regresó a la región, pero mantuvo una estrecha relación con el museo y la comunidad. Se mudó a la Ciudad de México, donde trabajó como consultor en proyectos de desarrollo urbano, pero regresaba cada año para participar en la ceremonia conmemorativa y apoyar las actividades educativas del museo. La experiencia que había aprendido de los secretos familiares, por muy oscuros que fueran, acabaría saliendo a la luz. En lugar de detenerse en las consecuencias de los crímenes de su bisabuelo, decidió usar la historia como herramienta educativa,
impartiendo conferencias en universidades sobre la importancia de afrontar los traumas familiares y sociales históricos. El museo se ha convertido en un importante centro educativo para las escuelas de toda la región. Se requiere que los estudiantes aprendan no solo sobre los delitos específicos cometidos en la granja, sino también sobre temas más amplios, cómo las supersticiones pueden ser manipuladas para cometer actos terribles, cómo las desigualdades sociales y la falta de educación pueden propiciar el abuso, y cómo las comunidades pueden sanar colectivamente los traumas históricos. Las exhibiciones incluían secciones dedicadas a la medicina del siglo XIX, que explicaban cómo las malformaciones congénitas se malinterpretaban y a menudo se atribuían a causas sobrenaturales. Los visitantes podían aprender sobre los avances médicos ocurridos desde entonces y cómo muchas de las afecciones que don Patricio consideraba maldiciones divinas ahora eran completamente tratables. Una de las exhibiciones más impactantes del museo era una sala dedicada a las víctimas. Cada uno de los bebés venosos tenía una pequeña placa conmemorativa con información sobre cuándo nacieron, qué malformaciones presentaban y cuántos días vivieron antes de ser asesinados. Los medicamentos tenían su propia sección, que incluía fotos contemporáneas y testimonios de personas que conocía, presentándola no solo como víctima, sino también como una mujer valiente que luchó para proteger a sus hijos. Los documentos dejados por don Patricio se exhibieron junto a análisis psicológicos modernos que explican cómo individuos aparentemente normales pueden ser manipulados para cometer actos atroces cuando se combinan ciertos factores: aislamiento social, creencias religiosas extremas, culpa infructuosa y la influencia de manipuladores carismáticos. La exposición sirvió como advertencia sobre los peligros del fanatismo religioso y la importancia del pensamiento crítico. El impacto del descubrimiento se extendió aún más a la comunidad local. El caso de la finca San Isidro se convirtió en tema de estudio para criminólogos, psicólogos forenses e historiadores sociales de todo el país. Se han escrito varios libros académicos sobre el caso, analizándolo desde perspectivas que abarcan desde la antropología histórica hasta la psicología criminal. La historia también ha inspirado obras de ficción. Escritores y cineastas han utilizado los elementos básicos del caso para crear novelas y películas que exploran temas como la culpa generacional, los secretos familiares y la persistencia del trauma a lo largo del tiempo. Sin embargo, Miguel siempre ha insistido en que estas adaptaciones incluyan aclaraciones claras, especificando que se basan en hechos reales y que las víctimas fueron personas reales que merecen respeto y recuerdo. Una de las consecuencias más significativas del descubrimiento fue el establecimiento de protocolos mejorados para la investigación arqueológica y forense en sitios históricos. El meticuloso método que Ramiro y su equipo aplicaron intuitivamente se formalizó en procedimientos estándar que ahora se utilizan en excavaciones similares en todo el país. La colaboración entre obreros de la construcción, autoridades forenses e historiadores, que surgió de forma natural en San Isidro, se convirtió en el modelo para futuros descubrimientos. El museo también se convirtió en un centro de recursos para familias que enfrentaban situaciones similares. En ocasiones, familias que habían descubierto secretos oscuros en sus propias historias familiares buscaban orientación sobre cómo procesar y gestionar revelaciones traumáticas sobre sus antepasados. El personal del museo, incluyendo psicólogos especializados en trauma histórico, ofreció conferencias y sesiones de apoyo para estas familias.
Los albañiles que hicieron el descubrimiento se convirtieron en figuras respetadas en la comunidad de la construcción de toda la región. Su historia circuló como ejemplo de la importancia de denunciar sucesos inusuales en lugar de ignorarlos o encubrirlos. Varios sindicatos de trabajadores de la construcción adoptaron protocolos inspirados en su experiencia, capacitando a los trabajadores para reconocer posibles naufragios o sitios forenses y denunciarlos adecuadamente. Con el tiempo, la finca San Isidro se convirtió en algo más que un museo de crímenes históricos. Se convirtió en un símbolo de cómo las comunidades lograron afrontar constructivamente sus traumas colectivos. Las ceremonias conmemorativas anuales se convirtieron en eventos comunitarios que celebran no solo la memoria de las víctimas, sino también los valores de transparencia, justicia y sanación colectiva que surgieron del proceso de confrontar la verdad. El jardín donde fue enterrado Remedios se convirtió en un espacio de reflexión, con bancos donde los visitantes podían sentarse y reflexionar sobre las lecciones de la historia. Los rosales originales se conservaron cuidadosamente, pero se añadieron otros jardines con plantas autóctonas que atraían polillas y pájaros, creando una atmósfera de paz que contrastaba deliberadamente con la oscuridad de los acontecimientos que allí ocurrieron. Las autoridades educativas de varios estados comenzaron a incluir la historia de San Isidro en sus programas de historia local, utilizándola como ejemplo de cómo investigar y presentar eventos históricos traumáticos de forma educativa, sin caer en el sensacionalismo. El profesorado recibió capacitación especial para abordar temas complejos como el infanticidio histórico, la manipulación psicológica y el trauma generacional de forma adecuada para diferentes grupos educativos. Miguel creó una fundación que permitía a estudiantes locales estudiar historia, arqueología, psicología forense y trabajo social. Su objetivo era asegurar que la comunidad de profesionales locales estuviera preparada para afrontar situaciones similares en el futuro y continuar la labor de preservación histórica y limpieza comunitaria que se había iniciado tras el descubrimiento en la granja. La transformación más notable fue el cuestionamiento de la percepción de la comunidad sobre los secretos familiares y el silencio generacional. Antes del descubrimiento, muchas familias de la región guardaban silencio sobre los eventos traumáticos del pasado, perpetuando ciclos de convergencia y secretismo que afectaron a varias generaciones. El ejemplo de cómo la familia Mendoza afrontó su oscura historia inspiró a otras familias a ser más abiertas sobre sus propios traumas históricos. Se establecieron grupos de apoyo comunitario donde las familias podían compartir abiertamente historias difíciles que se habían mantenido en secreto durante décadas. Estos grupos, facilitados por psicólogos especializados en trauma familiar, ayudan a romper patrones de silencio que han persistido durante generaciones, permitiendo a las comunidades sanar colectivamente los traumas históricos que han afectado su desarrollo social. La historia de la Hacienda San Isidro también influyó en la legislación. Las autoridades estatales y federales desarrollaron nuevas normas para el manejo de los restos humanos hallados en sitios históricos, garantizando su trato digno y preservando su valor como evidencia histórica y forense. También se establecieron fondos especiales para apoyar la investigación y preservación de sitios que contienen evidencia de crímenes históricos. Años después de su descubrimiento, la granja continuó revelando pequeños secretos. Durante las labores de mantenimiento del museo, se encontraron más documentos ocultos en paredes dobles, cartas de otras familias de la región que sugerían que don Patricio no había sido el único en practicar el infanticidio ritual, y evidencia de una red más amplia de personas influenciadas por el misterioso hermano Sebastián. Estos descubrimientos adicionales
dieron lugar a investigaciones en otras propiedades históricas de la región, revelando que el caso de San Isidro formaba parte de un fenómeno más amplio de manipulación religiosa que afectó a varias familias durante las últimas décadas del siglo XIX. El museo amplió sus exposiciones para incluir este contexto más amplio, ayudando a los visitantes a comprender que los crímenes no fueron resultado de la locura de un individuo aislado, sino parte de un patrón sistemático de abuso que requería condiciones sociales específicas para prosperar. La búsqueda de la verdad sobre el hermano Sebastián continuó durante años, convirtiéndose en un misterio histórico que atrajo tanto a entusiastas como a profesionales. Aunque nunca se identificó definitivamente, la investigación reveló patrones similares en otras regiones de México, donde individuos carismáticos habían aparecido en comunidades rurales durante períodos de crisis social, convenciendo a familias vulnerables de participar en rituales que resultaban en la muerte. El legado más perdurable del descubrimiento en la Hacienda San Isidro fue la transformación en la gestión de la historia y la memoria colectiva de las comunidades rurales de México. El modelo desarrollado aquí, de confrontar abiertamente los traumas históricos, honrar a las víctimas, educar sobre las causas y consecuencias, y utilizar las lecciones aprendidas para fortalecer a la comunidad, se ha replicado en otras regiones que enfrentan sus propios secretos históricos. La granja se ha convertido en un lugar de peregrinación para familias que han vivido traumas similares, no solo en México, sino también en otros países latinoamericanos, donde historias similares de violencia familiar y comunitaria han permanecido ocultas durante generaciones. El museo ha desarrollado programas de intercambio internacional, compartiendo metodologías para la gestión de sitios históricamente traumáticos y facilitando procesos de sanación comunitaria. Ramiro, en su apogeo, se convirtió en una especie de experto local, consultado regularmente por investigadores y periodistas interesados en la historia. Su perspectiva única es la de quien hizo los primeros descubrimientos y se convirtió en un testigo histórico invaluable. Escribió sus memorias, Bajo los ladrillos, un albañil descubre la historia, que se convirtieron en un éxito de venta regional y una importante fuente de información para el investigador. Joaquín encontró la paz a través del servicio comunitario. Tras dejar la construcción, se dedicó a enseñar habilidades a jóvenes en riesgo, aprovechando su experiencia en San Isidro para hablar sobre la importancia de afrontar las realidades difíciles y la responsabilidad social que todos tenemos de proteger a los vulnerables. Se convirtió en un espacio donde los jóvenes aprendieron no solo habilidades técnicas, sino también valores de justicia y compasión. Tomás se convirtió en uno de los expertos más respetados de la región en arqueología forense. Su experiencia de joven en la granja lo inspiró a cursar estudios universitarios en arqueología forense y antropología, especializándose en la excavación de sitios vinculados a violaciones de derechos humanos. Trabajó regularmente con organizaciones internacionales, aplicando las técnicas que aprendió intuitivamente en su juventud como albañil en contextos mucho más complejos. El museo continúa evolucionando, incorporando nuevas tecnologías para que las exposiciones sean más interactivas y educativas. La realidad virtual permitió a los visitantes recorrer la granja como en el siglo XIX, mientras que las aplicaciones móviles ofrecían información detallada sobre cada aspecto de su historia. Sin embargo, el núcleo de la experiencia fueron las viviendas conservadas donde se encontraron los restos, conservadas exactamente igual que el día del descubrimiento. La historia ha demostrado que la verdad,
por terrible que sea, tiene un poder transformador cuando se enfrenta con valentía, compasión y la determinación de aprender de ella. Los cuerpos inocentes enterrados en secreto bajo los suelos de la urbanización San Isidro fueron finalmente encontrados sin justicia, pero también con un propósito. Sus asesinatos se convirtieron en lecciones para las generaciones futuras sobre la importancia de proteger a los vulnerables, cuestionar la autoridad abusiva y preservar la humanidad incluso en los momentos más oscuros. La granja dejó de ser un lugar de secretos y convergencia para convertirse en un faro de esperanza que demostraba que las comunidades podían sanar sus traumas más profundos cuando tenían el coraje de afrontar la verdad y el compromiso de usarla para construir un futuro mejor. Las canciones infantiles que los lugareños habían escuchado durante generaciones finalmente cesaron, reemplazadas por las voces de los visitantes que dejaron su legado para aprender, registrar y comprometerse a garantizar que historias trágicas nunca se repitan. En las noches silenciosas, cuando el museo cerraba y la hacienda derruida se desvanecía en la quietud, no había fantasmas atormentados vagando por los pasillos. Solo había paz. La paz que llega cuando las almas perdidas son finalmente reconocidas, honradas y recordadas con amor en lugar de ocultadas con entusiasmo. Los bebés de la hacienda San Isidro finalmente encontraron el descanso que se les negó en vida, y su legado continúa protegiendo a otros niños vulnerables a través de las lecciones que su historia ha enseñado al mundo.